Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Ya nos vimos por acá ahorita en el tiempo de alabanza y hoy me corresponde compartir el mensaje, pero sin esta no puedo, ¿cierto? Porque es la palabra del Señor y hay que darle el lugar. Bueno, preciosa iglesia, muy contento de que estemos acá y que podamos tener este mensaje que seguramente va a ser de bendición. La palabra de Dios siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Lo decía el pastor ahorita, no dejar de congregarnos. Sin embargo, Pablo cuando habla, no dejen, aquellos que tienen por costumbre dejar de congregarse, a veces cuando nos congregamos se nos vuelve una costumbre también. Entonces, siempre que venimos a la iglesia, vamos a venir con un corazón muy dispuesto y anhelante, primeramente a entregarle al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación. Y en esa misma medida, seguramente en esa misma disposición, el Señor empieza a entregarnos en medio de los cantos, en medio del saludo a un hermano allí en la puerta, en medio del mensaje, aún en medio del silencio el Señor nos habla. Y bueno, se acercan las festividades de diciembre, que culturalmente sabemos que es una tremenda parranda, donde muchos comen, muchos se reúnen familiarmente, y hay cosas muy buenas, porque seguramente muchas familias no se ven, y es una época donde, qué bueno que se vuelven a reunir, hermanos, primos, que quizá llevan años sin verse. Sin embargo, en el servicio de las 7 creo que pudo haber sido la misma línea. A las 9 la pastora nos dio un mensaje, dijo, les voy a dar, ¿qué fue que dijo de pronto los que estuvieron acá? Palo, fue la palabra que usó, les voy a dar palo. Bueno, yo tengo un palo pero más pequeñito. Ahorita que venía bajando con el computador, yo traigo normalmente el computador cuando voy a compartir un mensaje y la pastora me vio con el mensaje. Me dice, ¿usted va a predicar? Yo, sí, pastora. Me dijo, regáñelos. Sí, es un regaño, pero con mucho amor. ¿Sabes, iglesia? Yo me considero que cuando niño, pienso yo como hijo, pues. Yo considero que fui buen hijo, considero que fui obediente con mis papás. Creo que no les di mucha lidia realmente en la crianza. Sin embargo, había obviamente situaciones donde mis padres tenían que disciplinarme. Mucha de la disciplina que mis papás tuvieron que hacer en su momento para reorientar mis pasos, aunque yo considero que fui obediente y muchas veces hubo situaciones que fue necesario ser redirigido, reseteado. ¿Qué pasa cuando ahora que soy papá debo poner normas en mi casa? Cosas que no entendía en la crianza de mis padres, a los cuales bendigo. Mi madre ya está en la presencia del Señor, allí descansando. Mi papá está vivo y aún todavía, yo tengo 42 años, tengo 2 hijas, una de 16 y una de 14, y esta semana mi papá me estaba jalando las orejas. Porque lo hace con amor. Mi papá me corrige con amor, y a eso están llamados los padres. Dios sabemos que es padre también. La palabra del Señor dice que el padre al hijo que ama lo corrige. Entonces, para evitar la corrección, yo quiero hoy compartir un mensaje que se llama las bondades de la ley y los peligros de la gracia. ¿Por qué digo para evitar la corrección? Porque no es necesario corregir si no hemos sacado el pie hacia un lado. Si tú vas en el camino, no va a haber corrección. Por eso, si yo me salgo del camino, la corrección, aunque a veces es incómoda y no nos gusta, la corrección es buena, porque nos reorienta y nos vuelve a ubicar en el lugar donde Dios quiere que estemos como creyentes, donde nuestro Padre Celestial quiere que estemos como hijos. Entonces,
Este mensaje se llama Las bondades de la ley y los peligros de la gracia. Sabemos desde la palabra del Señor, y cada rato lo cantamos acá y cada rato lo predicamos, que Cristo, al traer su gracia a través de sí mismo para que usted y yo pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, de nuestra rebeldía, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, sabemos que fue porque se transgredió, se violentó una ley que estaba establecida. No por el presidente de la república, no por el papá de la casa, sino por el Dios creador de cielos y tierra. Para empezar, te invito, preciosa iglesia, que puedas abrir el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 16. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 16. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. El que menosprecia sus caminos, morirá. Repito, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. El que menosprecia sus caminos, morirá. ¿Hay alguna otra versión que de pronto puedan compartirnos? ¿Alguno tiene otra versión? Proverbios 19, 16. Que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. ¿Cómo se llama, iglesia, el mensaje? Siempre les pregunto. Las bondades de la ley y los peligros de la gracia. Como estamos acostumbrados un poco a entender que hemos sido librados a través de Jesús de la ley, como creyentes muchas veces empezamos a sentir, o al menos me parece a mí cuando escucho a muchas personas creyentes hablar de la ley, como que la ley es algo malo. Pero usted se imagina, iglesia, donde nosotros salgamos ahorita y no hay ley de semáforos. Cada quien maneja su carro, maneja su moto, o los peatones se meten a la carretera según consideren ellos. ¿Qué pasa? Van a haber situaciones en las cuales no quisiéramos estar. Entonces, si empezamos a verlo de esa manera, aunque la ley es difícil y para nosotros humanamente imposible de lograr cabalmente el mandato del Señor, sabemos que Dios como Padre no puso las leyes solamente, o usé mal la palabra, no puso las leyes para encerrarnos, cohibirnos, prohibirnos, limitarnos. Y aunque la estoy diciendo en un tono maluco, las palabras, realmente esas palabras, cuando entendemos que a mí se me prohíbe cruzar el semáforo cuando no me corresponde, entiendo que esa palabra prohibición es a conveniencia mía, está guardando mi integridad física. ¿Cuánto más ahora lo que acabamos de leer en el libro de Proverbios? Que el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Pero el que menosprecia sus caminos, morirá. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu amado nombre, Rey. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en tu palabra tú nos muestras tu amor. E incluso, Señor, a través de los mandatos, de lo que tú nos dejaste, tú, Señor, estás mostrando tu amor reflejado para cada uno de aquellos que quieran obedecer, Señor. Porque tú, Dios, nos estás instruyendo para que nuestra vida, para que nuestra alma sea guardado. Por eso, Dios, en esta hora de la mañana te damos gracias y ruego, Espíritu Santo de Dios, que sea tu palabra hablando a todos los corazones de los que estamos aquí reunidos. Y Espíritu Santo de Dios, que tú seas produciendo en nosotros los pasos que debamos tomar. Si hay pasos que debamos corregir, que tú, Espíritu Santo de Dios, nos convenzas, nos guíes
nos lleves a todo arrepentimiento y nos sostengas firmes de tu mano. Oh Señor, te bendecimos y rogamos, Señor, que todos podamos salir entendiendo que tu palabra es una guía, que tu palabra, como dice el salmista, es lumbrera a nuestros pies, es lumbrera al caminar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo, iglesia, vamos a ir a Romanos capítulo 6. Y mientras usted busca allí, le pedimos el favor a los muchachos del sonido que nos proyecten una imagen. Pensé que iba a salir mucho más pixelada, no nos salió tan pixelada. Entonces ahí yo les voy a leer. Ahí hay una valla o una cerca de donde hay un punto de vista en la primera imagen. Me gusta mucho este meme, acá rato me sale en Facebook y me gusta mucho, me bendice, donde dice mandamientos de Dios. Sin embargo, hay un hombre de camisa roja que dice: odio estar restringido por esta cerca. Pero no nos gusta que nos limiten. Sin embargo, hay una persona de verde que también tiene la misma visión, pero quizá conoce un poco más allá de lo que pasa si se cruza la cerca. Y él le dice: espera, no es una cerca, es una baranda de protección. El mandamiento de Dios, iglesia, para usted y para mí, es un mandamiento, es una barra de protección. ¿Por qué? Se los explico de esta manera, iglesia. Cuando una persona amante de lo ajeno se levanta, con el permiso de la hermana, a tomar este bolso, lo que para mí supuestamente es un beneficio al tomar el bolso de mi hermana, a ella le está generando un hueco. No sé qué pueda tener ella ahí, de pronto el celular, de pronto el dinero para pagar, no sé, alguna obligación que tenga. En ese sentido ella fue perjudicada. Entonces, cuando el Señor dice no robarás, la está protegiendo a ella. Pero ese mandamiento no solo está velando por un bien material, hay algo que está en juego que es más valioso. ¿Qué es, iglesia? Mi propia alma, mi propia vida, mis propios pasos. Por eso vamos a leer Romanos capítulo 6. Ya así no nos vamos a saltar, no vamos a saltarnos los mandamientos, ¿cierto que no, iglesia? ¿Por qué se los digo? Porque entiendo que la pastora dijo: déles palo. No es mi estilo, pero vamos a darnos palo porque a mí también me toca palo. Porque esto es para todos. Sabemos que la espada corta en dos sentidos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque es que hay gente que para justificar su maldad usa la Biblia. O si no, pregúntele a Satanás allá en el desierto. Él usó la Biblia con el verbo, con Cristo. Entonces hay un versículo muy precioso que dice: en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Eso es verdad o es mentira, iglesia? ¿Eso es bendición o es maldición? Es bendición porque nos está garantizando el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Pero por eso Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? He ahí el título del mensaje: las bondades de la ley. Las leyes, los mandatos de Dios nos traen un beneficio. El propósito de Dios es cercarnos, proteger nuestros pasos, proteger nuestro caminar. Sin embargo, aquí es donde viene el meollo del asunto. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la dificultad? Cuando esa gracia no la entendemos correctamente. Cuando esa gracia que nos da libertad entra a ser violentada a un modo de libertinaje por parte de nosotros. Porque como Dios es amor, abusamos de la gracia. Continuemos leyendo, versículo 2. En ninguna manera, porque
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bonito, iglesia. Amén. Pero qué difícil. La palabra nos está diciendo que debemos morir al pecado. Cuando esta carne quiere lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Ahora, continuemos viendo luces de cómo Pablo está enseñándonos que cómo lo podemos hacer. Escuche, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado reina, iglesia. El pecado tiene poder si se lo damos. De modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Hoy estoy con la lengua muy enredada. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, estamos muertos para el pecado, pero estamos vivos para ser instrumentos a Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, acá hay algo muy valioso, y es que está bien. Sabemos y decimos que el Antiguo Testamento siempre fue cobijado por la ley, donde todo era ojo por ojo, diente por diente. Entonces la maldad del otro podía ser castigada según mi propio interés. Entonces si alguien me hacía algo, yo podía castigar en ese mismo sentido a esa persona. Cuando llega Cristo, sucede algo muy maravilloso, donde al parecer la ley se trataba de ejecutar desde un compromiso, desde una religiosidad, desde una condición de obligación, desde una condición desde que tengo que hacerlo. Pero la palabra tengo que hacerlo, desde la luz del Antiguo Testamento, cuando llega Cristo, quien es la luz, se nos revela que no es el tengo, sino que es el debo. Solo que no por obligatoriedad, sino por amor. Por amor. Porque cuando tratamos de cumplir los mandamientos de Dios, vamos a tener luchas si lo hacemos en nuestra carne. Porque en nuestra carne, en nuestra capacidad humana, sabemos que reina el pecado. Pero cuando lo hacemos como instrumentos de Dios, entendiendo primeramente que Dios nos amó primero, donde ahora el horizonte de no saltar la cerca no es por obligación, sino por amor a aquel con el que estamos en este momento, a aquel al que nos hemos acercado, porque nos acercamos a Cristo, pero Él se acercó primero a nosotros. Entonces, cuando empezamos a entender la ley de esa manera, vemos que realmente la ley es buena. Y sabes, iglesia, para que haya gracia, tenía que haber ley. La gracia no sería necesaria si no hubiera ley. La ley, iglesia, nos trazaba un camino.
Pero como somos humanos y a veces nos tropezamos para un lado, la gracia vuelve y nos trae, nos restituye. Pero hay de aquellos tropezones que de pronto nos alejan del camino de una manera que ya posiblemente no tengamos la oportunidad de la bendición de la gracia. Entonces, para que la gracia sea efectiva, tuvo que haber una ley que hubiese sido violentada. Siervos de la justicia, versículo 15. Continuamos leyendo allí en el libro de Romanos. ¿Qué pues? Muchos predicadores dicen que Pablo parecía paisa. Todo pues. ¿Qué hubo pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Obedecido de corazón. Obedecido de corazón. Le he dicho al grupo de alabanza muchas veces que un hermano puede traer un vaso de agua, gracias a los hermanos que siempre lo hacen y los bendecimos, gracias por lo que nos trajeron, a la hermana Fabiola por la bendición. Nos traen, ¿cierto?, la bendición. Y nosotros vemos que el hermano trae su vaso de agua y lo pone acá. Y sirvió, nos sirvió. Sin embargo, cuando hablamos de obediencia de corazón, ya se abren dos situaciones en la vida de ese servidor. Porque imaginémonos dos panoramas. El primero, donde el hermano viene y trae un vaso de agua. Qué bendición, estoy sirviendo en la iglesia, el cuerpo de Cristo, estoy sirviendo a mis hermanos. Y la misma escena, por acá por este mismo pasillo, ay, qué pereza traerle agua a esta gente, siempre dejan el agua ahí, no es ni para qué la traigo. Son condiciones, las dos, de obediencia visualmente hablando. Sin embargo, es la condición del corazón lo que para nosotros, en este caso, una actitud de servicio puede convertirse en una carga, en el mal sentido de la palabra, o en una carga, en el buen sentido de la palabra. Porque es que el servir es una carga. Pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Tiene que ver con el cumplimiento del mandato del Señor. Si nosotros lo hacemos para que el hombre, el vecino, el pastor, el líder nos vea, eso es una carga muy difícil de llevar. Pero si lo hacemos por carga de agradar a Dios, esa carga agradable de la cual Jesús habla, que mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Es por amor, iglesia, cuando podemos respetar el bolso de la hermana. Ahí hay amor. Ahí no hay consecuencias para ella y no hay consecuencias para mí. Continuemos leyendo. Entonces lo dejamos en el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y fueron libertados del pecado y vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, al pecado, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este no es un mensaje de muchos amenes, ¿cierto? Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Sabes, iglesia? Yo podría poderme haber sentado a redactar mucho contenido con base a este mensaje. Pero el Señor me dijo, ve versículo a versículo. Y hay 8 páginas y no tengo afán. Porque me parece que es oro para los tiempos que hoy vivimos como iglesia. Y continúa diciendo el versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿De cuáles cosas? Si usted era fornicario, como creyente, pues yo creo que ya se avergüenza de que lo vean en fornicación. Y más allá de ante los hombres, ante Dios. Porque sabe que es por amor que Él entregó a su Hijo Jesús.
Porque el fin de ellas es muerte, aquellas cosas que nos avergüenzan, iglesia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, la vida del creyente sigue en santificación porque hay una vida eterna. En diciembre, disfrutemos la vida. El pensamiento romano, comamos y bebamos que mañana moriremos. No están pensando en una vida eterna. No están pensando en las consecuencias de un momento de placer, las consecuencias de un momento, valga la redundancia, fugaz, de los placeres que ofrece la vida. Versículo 23, porque la paga del pecado, iglesia, la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso estamos acá. Porque es en Cristo Jesús que la gracia nos acercó la vida eterna. ¿Sabes, iglesia? Ahora, la pregunta es, ¿la ley entonces fue desechada cuando llegó Jesús? La ley fue desechada cuando Jesús pisa la tierra, iglesia. ¿Qué dicen ustedes? A ver, háblenme con Biblia. ¿Qué versículo puede respaldar que la ley no fue desechada? A ver, yo sé que ustedes saben. Piensen y me ayuden. No me acuerdo del número del versículo. Tranquilo. Pero él dice que no vino a abrogar la ley. El Señor no vino a abrogar la ley. ¿Qué es abrogar la ley, iglesia? ¿Ah? Es quitarla, ¿cierto? Quitarle el valor. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Si Jesús hubiera visto la ley como algo malo, Él la hubiera desechado. Así como desechó el pecado por su sangre preciosa, Él eliminó, nos limpió, nos lavó. El pastor es enfático en decirnos, no nos cubrió. Porque si este muro está sucio y yo vengo hecho pintura encima, estoy cubriendo, pero ahí siguió la mancha adentro. No se ve, pero está. Por la palabra del Señor dice que Él nos lavó, que Él nos limpió. Ahora, ¿qué es la ley? A nivel legal es la regla o norma establecida por una autoridad superior para regular. ¿De acuerdo a qué? A la justicia. ¿Qué va a regular? Algunos aspectos de las relaciones sociales, para poder así mantener el orden. Estoy hablando de leyes terrenales. Las leyes terrenales se dividen en leyes naturales, que son las que emanan de la naturaleza y rigen todos los espacios de la creación, como lo es la gravedad. Toda ley tiene una razón de ser. Toda cerca tiene una razón de ser. El otro tipo de ley es las leyes positivas, que son establecidas por la autoridad competente de un territorio para garantizar el orden de una sociedad y deben ser cumplidas por todos los ciudadanos. Y no, ojo a esto, iglesia, no pueden ir en contra de las leyes naturales. Y estuve leyendo un poquito sobre las leyes. Entonces las leyes existen según el modo, que son leyes permisivas y prohibitivas. Según el rango, orgánicas, ordinarias y constitucionales. Según el origen, formales y materiales. Según el ámbito donde aplican, federales y locales. Entendí que las características de las leyes, que las leyes son obligatorias, las leyes son impersonales porque se aplican a todos, las leyes son abstractas porque se aplican en todos los casos, son permanentes porque son formuladas con carácter indefinido y de forma permanente, son irretroactivas, regulan hechos que se desarrollan luego de su sanción, por lo que no rigen sobre conductas anteriores a su aparición. Y usted, yo le mando este documento si usted lo quiere, un montón de cosas. Y leyes y tipos de leyes y un montón de cosas que van surgiendo en el esfuerzo del ser humano por regular el comportamiento del mismo ser humano, cuando desde la palabra del Señor sabemos que ya hay un mandato, que el Dios creador, el conocedor de este ser, de ustedes, Dios ya nos dio el manual, iglesia, se llama su palabra.
Este celular tiene un manual. ¿Quién lo leyó? Vea, una sierva acá lo leyó. La sierva no va a tener muchos problemas a la hora de usar el celular. Pero usted y yo, que no lo leímos completo, a veces hacemos cosas que nos enredamos y nos metemos a partes que no sabemos dónde resultamos. Lo mismo pasa cuando no entendemos y no buscamos la palabra del Señor, iglesia. Porque no venimos al manual del Creador. Porque no venimos a aquel que sabe cuál es el propósito de usted y mío. El que hizo este aparato tenía un propósito y diseñó todo para ese propósito. Por eso hace un manual, para que no nos pongamos como clientes a improvisar. Pero es que nos gusta tanto movernos por donde queramos. No nos gustan que nos digan camine por acá. A nosotros nos gusta andar por allá y explorar el celular, y muy bueno, eso hace parte de la curiosidad. Pero precisamente esa curiosidad se limita con un celular cuando no vas al manual. Yo también me los leo, hermano. Yo también me gusta mucho leer de todo un poquito. Y uno a veces ve cosas que en la vida, ni por muy curioso que usted sea, hubiera pensado que lo tenía ese celular. Porque hay luz a través de su manual. Hay luz para el hombre a través de la palabra de Dios. Caminos que pensamos que no andaríamos, la palabra del Señor nos previene y nos cuida. Incluso la palabra nos instruye a caminar por caminos que en nuestra condición humanamente hablando ni consideraríamos siquiera. Entonces, iglesia, el ser humano hace un montón de leyes, y las leyes, que ya saben que hay unas que son naturales, cada vez el hombre, en su afán de esquivar la cerca, está yendo más en contra de las leyes naturales. Y vemos pensamientos, vemos ideologías, vemos comportamientos como es el aborto, como es la ideología de género. Porque aquí estamos todos, acá no estamos todos, acá no estamos todas, estamos todes. Entonces el ser humano empieza, para poder acomodar su condición caída, empieza al inventarse un montón de leyes y situaciones y estatutos y normas y no sé qué cosas. Los abogados conocen más de eso, para que a través de esos ordenamientos humanos pueda de alguna manera considerarse sustentado el pecado, yendo en contra de lo que Dios establece en su palabra. Y por eso es que vemos que la sociedad cada vez más decae, porque cada vez tienen menos en cuenta la palabra del Señor. Gálatas 5, 13, 23. Gálatas 5, 13, 23, carta a una iglesia, o mejor a una congregación diferente, porque la iglesia es una sola, pero palabras muy similares. Está diciendo, Pablo dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Y yo me voy a tomar las palabras de Pablo. Yo ya me di palo yo. Pero ahora les voy a dar palo a ustedes, con su permiso. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Hace como 20 días daba un mensaje donde yo decía que la gente en la calle, cuando peca, dice: es que yo soy libre, yo hago lo que me da la gana. No saben que son esclavos de su propio pecado. No son tan libres entonces. No son tan libres de esa condición. Yo prefiero ser esclavo de la justicia de Dios. Hace años, cuando empecé a escribir, se me vino la canción. De hecho no la tengo ni escrita, pero algo así dice, porque tengo muy mala memoria, y el grupo Alabanza puede dar fe de eso. Dice: cuando estaba triste y afligido, conocí de tu amor, y ahora tengo vida eterna. Fue tu cruz, Jesús, la que me sacó de las tinieblas y del dolor, para obtener la vida plena. Dice: ahora heme aquí, Jesús, dispuesto para anunciar tu verdad.
y permanecer en tu camino. Hoy atiendo a tu llamado, recibo tu comisión de anunciar a las naciones esta tu verdad. Todo eso era para poder llegar al coro, porque yo no me acordaba del coro. El coro dice lo que les estoy diciendo: somos esclavos de tu amor, nuestra libertad pagaste a precio de sangre. Somos esclavos de tu amor, nuestra libertad pagaste a precio de sangre. ¿Sabes, iglesia? Ese precio no puede ser pagado. Tú no puedes pagar, yo no puedo pagar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y decir, ya quedamos saldados, ahora sí puedo seguir pecando, porque para derramar mi sangre pues significa que ya no estoy aquí, ya mi carne no peca. Por eso no podemos pagar esa sangre. Y hay un agravante a la situación. El agravante, o en el sentido que lo estoy exponiendo, o más bien la bendición, es que la sangre de Cristo era perfecta y santa, sin mancha. Solo la sangre de Él podía redimirnos. Solo la sangre de Jesús podía acercarnos la gracia. Solo la sangre de Jesús permitió que esa ley no fuera abrogada, sino que fuera cumplida. Porque cuando la ley fue transgredida, es necesario que haya un pago por esa ley. Y ya para ir terminando, preciosa iglesia, yo les recuerdo el título: las bondades de la ley. Si lo entendemos de esa manera, cambia la visión del creyente. Los pasos, el camino, la forma de hacer las cosas, la forma de ver a Jesús, deja de ser una obligación y empieza a ser una relación. La religiosidad nos lleva a la ley. La religión es la relación que inició en Jesús hacia nosotros. Los fariseos inventaron un montón de normas a partir de los 10 mandamientos. Porque eso es lo que el hombre trata de hacer para acercarse a Dios. Y Dios se acercó. O sea, yo quiero, iglesia, que entendamos que el obedecer la ley por amor va a ser más ligera la carga. Como creyentes podemos llegar a malentender y mal usar la buena intención de la ley. Por otra parte, podemos también abusar de la bendición y de los beneficios de la gracia. Ambas han sido acercadas por Dios, tanto la ley como la gracia. Pero precisamente es para bendición de usted y mía. Una es límite y otra es la escapatoria cuando el límite fue transgredido por nuestra humanidad. La ley nos cuida, nos instruye, nos orienta, nos muestra los límites, nos orienta por el camino, aunque en nuestra humanidad es imposible cumplir por nosotros mismos. La ley nos pone unos límites para cuidarnos a nosotros y para cuidar a los demás. La parte que no es tan buena es que es difícil de hacer. La parte difícil es cumplirla. Pero cuán grande es Dios, cuán grande es nuestro Señor, que aparece Jesús en escena, aparece Jesús en acción una vez más, desde la eternidad lo ha hecho. Pero acá, como hombre, con una obra de amor demostrada en la cruz del Calvario, nos acerca a la gracia. Abre acceso nuevamente, rompe el velo que separa al hombre de Dios y hoy podemos acercarnos confiadamente ante Dios. La gracia nos da oxígeno, iglesia, cuando el tanque está vacío y usted está en el fondo. La gracia de forma inmerecida hace efectivo en Cristo Jesús aquello que usted y yo no podemos lograr. Porque, ¿sabes, iglesia? Cuando se trata del mandato de Dios, no son suficientes buenas intenciones. Cuando se trata de obedecer, no es suficiente, lo intenté. Cuando se trata del Señor, no hay conocimiento, no hay poder, no hay dinero que nos acerque a la condición que Cristo tuvo para ser digno de morir y pagar el precio. No hay nada. Si no nos resta, como lo cantamos ahorita, humillarnos delante de Dios y recibir la gracia. Pero al recibir la gracia nos hacemos obedientes a una gracia
que no desatiende la ley, ya Jesús lo dijo. La gracia es el regalo que no podíamos tener por nosotros mismos, pero que fue acercada por Jesús a través del Calvario. La gracia nos cobija, pero si estamos dentro de ella, y les dije, para estar dentro de la gracia era necesario que hubiera implícita una ley. Si no damos valor a la ley, ¿de qué manera sería necesaria la gracia? Hay iglesias que hoy en día, hay una secta que se llama Gracia sobre Gracia. ¿Quiénes la han escuchado? De gracia sobre gracia. Usted puede pecar y hacer lo que quiera porque ya Cristo pagó por usted. Haga y deshaga. A eso Pablo nos alertaba, no abusemos de la gracia, pues no sería necesaria la gracia si no hay ley. Una cosa que es la gracia no nos quita la otra que es la ley. Mateo 5:17, cierro, el versículo que usted nos dijo. Mateo 5:17 nos dice que no pensemos que hemos venido para abrogar, que Jesús vino para abrogar la ley o a los profetas, sino que Él vino a cumplir la ley. ¿Sabes, iglesia? Cuando usted lo inviten a almorzar a una casa, cómase el almuerzo, no coma el mercado de todo el mes de la familia que lo invitó. Eso es gracia. Eso es gracia. Respetemos hasta dónde la gracia nos está cobijando. Hay una frase que dice, le dan un dedo y se come toda la mano, ¿cierto? Yo acá la traté de acomodar un poquito y dice, nos dan el dedo de la gracia y nos comemos toda la mano sin misericordia con nuestro libertinaje. Ponte de pie, iglesia. Vamos a ir terminando. Hay tanto aquí para compartir con ustedes que bueno, lo haré en otro mensaje. Hay una ley que se llama la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente. A nosotros nos gusta aplicarle la ley al otro. Pero hay una frase que dijo el pastor que me impactó hace como 20 días. Él dijo que el pecado es pecado. El pecado del otro es pecado hasta que toca la puerta de tu casa. Por eso Jesús decía, no miren el ojo, perdón, ¿cómo dice? No miren la paja que hay en el ojo de tu hermano, sino que mira tu propia viga antes de ir a sacar. Por eso soy muy reiterativo. Este mensaje sí es para usted, para mí. No es para el hermano de al lado. Hay mensajes que son para el hermano de al lado, pero aquellos mensajes que nos llevan a victoria, que son verdad también, ese sí es para mí. No, iglesia. Estamos llamados a entender la palabra del Señor. A veces para exhortación, a veces para consuelo, a veces para regaño que no nos gusta. Pero, ¿por qué el mensaje y por qué siento que me alineo a los mensajes que se han dado hoy en esta iglesia y seguramente se escucharán? Porque diciembre es el mes de vacaciones de muchos cristianos. Y no estoy hablando de las vacaciones comercialmente hablando laboral o estudiantil. Estoy hablando de la vacación espiritual, donde tenemos un mes donde ya no somos de Rey Jesús de Gloria, sino que pertenecemos a gracia sobre gracia. Un pastor no decía gracia sobre gracia, sino gracia sobre desgracia. Porque precisamente con esto termino. Con esto termino, iglesia. La palabra del Señor nos enseña en la parábola de las 10 vírgenes que las 10 tenían lámparas, pero dice la palabra del Señor que solamente entraron 5. ¿Por qué? ¿Tenían lámparas? Pero había una diferencia. ¿Cuál fue? Esas 5 lámparas sí tenían aceite. El hecho de que estemos acá, iglesia, no nos hace creyente. Hay aceite en nuestras vidas para el Señor. El pastor también dijo hace poco, dijo, no que sea así porque el Señor no dice que sea así, pero a mí me parece que según las condiciones que nos habla el libro de Mateo, posiblemente la venida del Señor sea un diciembre, porque se dan en casamiento, estaban comiendo, estaban no sé qué. ¿Qué pasa en diciembre, iglesia? Entonces,
¿A qué los estamos llamando? Compartan con la familia, disfruten del tiempo, porque estamos en este mundo, pero que Cristo sea evidente, que la lámpara con ese aceite sea evidente, porque el aceite, ¿para qué es en una lámpara, iglesia? ¿Para qué es el aceite en una lámpara? La luz. Para alumbrar. Alumbrar, para que esa luz brille. Si usted se siente lo suficientemente fuerte, ¿cómo dice usted? Para que esa luz brille en nosotros, que nosotros tenemos que dar ese brillo de esa luz que está en nosotros. Y de hecho el hermano, vea, está bastante alumbrado ahí con la camisa, ¿cierto? Iglesia, no es el lugar donde estés. Daniel estuvo en Babilonia, pero Daniel fue luz en Babilonia. Entonces, donde vayamos a estar ahorita en diciembre, no sé si puedo compartir el mensaje, entonces lo quise dar desde noviembre. Pero, iglesia, seamos luz. Porque una lámpara, por más lámpara que sea, por más limpia que esté exteriormente, si no alumbra, es como la sal de la tierra. No sirve para nada. Oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nos enseña. Tu palabra, Señor, nos llena de fe, nos llena de esperanza. Tu palabra nos instruye. Tu palabra nos muestra el camino. Padre, tu palabra nos cuida, nos guarda cuando somos obedientes. Señor, entendemos que las normas humanas buscan el bien común de las personas, o al menos cuando se hacen con temor de Dios. Pero cuánto más, Señor, si obedecemos los mandatos, las leyes del hombre, cuánto más no obedeceremos tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, Dios, que en la ley que tú nos dejaste no es un castigo, sino que realmente es una muestra de amor, porque si yo amo al prójimo, yo respeto su pareja. Si yo amo al prójimo, yo respeto sus pertenencias. Padre, si yo amo a mis padres, yo los honro. Hay bendición para todos, Señor, al respetar los mandatos que tú nos has entregado. Y no de una forma religiosa, no de una forma porque me toca o porque me ven, sino, Señor, realmente porque entendemos que hubo una sangre que se derramó, la cual no podía haber otra manera, porque nosotros mismos no podríamos lograrlo. Por eso, Señor, somos esclavos de tu amor, somos siervos tuyos, porque tu sangre, Señor, fue la que pagó nuestra libertad. Ayúdanos a guardarnos, Señor, de convertirlo en libertinaje y a entender las bondades de la ley y los peligros de la gracia. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Dios te bendiga, iglesia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre sus familias. El Señor los lleve con ustedes, vaya con ustedes, los llene de misericordia, de gracia y ponga paz en todos los corazones.